en un día de tormenta, mi esposo se desvió para dejar a su joven asistente en su casa. A pesar de tener 6 meses de embarazo, en cuanto crucé la puerta exigí el divorcio. Al escucharme, mi esposo, agotado, me miró incrédulo y dijo, ¿de verdad es para tanto? ¿Solo porque tuviste que quedarte un poco más en el auto, acaso fue tanto? Un trayecto que debería haber tomado solo 10 minutos, se convirtió en casi 2 horas viéndolos coquetear en el asiento trasero. Y mi esposo, que me ignoró durante 3 días solo porque tomé un sorbo de limonada en el coche, diciendo que dejé olor. Pero cuando su asistente se quejó de dolor de estómago, se aventó bajo la lluvia a comprarle bebidas calientes y camotes asados. Al ver que mi expresión no era fingida, mi esposo miró mi vientre embarazado, no digas que no te lo advertí, si nos divorciamos, tú y ese bebé la van a pasar mal. Sonreí sin decir nada. Ya ni siquiera pensaba quedarme con él, mucho menos con su hijo. Salí bajo un torrencial aguacero. La app de transporte marcaba más de 100 personas esperando. No me quedó de otra que llamar a Sesbo, quien llevaba ignorándome 3 días, para preguntarle si podía llevarme a casa después del trabajo. Llegó rápido, pero en el asiento del copiloto venía su joven asistente, Ranja. Perdón por esto, pero el presidente Bow dijo que llueve muy fuerte y le preocupa que me vaya sola. Quizá debería moverme atrás, dijo mientras tocaba la manija de la puerta. La voz fría de Sesbo se escuchó de inmediato, tú quédate donde estás. No le hagas caso. Iris Yu sacó la lengua con una expresión de disculpa, pero sus ojos estaban llenos de desafío. Sujetando mi vientre de 6 meses, subí con cuidado al auto, pero antes de acomodarme bien, ya se estaban moviendo. Mi panza se estrelló contra el asiento delantero, me hizo jadear del susto y el bebé se movió inquieto. Antes de decir algo, escuché a Sesbo murmurar, ¿es para tanto? ¡Qué exagerada! Iris soltó una risita, tapándose la boca y compartiendo una mirada cómplice con él. Sentí una sensación extraña en el pecho, pero no tuve tiempo de pensar. Empezaron a discutir la agenda del día siguiente. Afuera, la lluvia era tan densa que no podía ver nada, me guiaba por memoria para calcular cuánto faltaba para llegar. Cuando era momento de girar, noté que Bow Soo-jin no puso la direccional. Le recordé, ¿no vas a dejarme en la entrada del fraccionamiento? Hay paraguas de repuesto en la caseta. Aunque me moje tantito, con un baño caliente se me pasa. Sesbo me miró por el retrovisor con calma y dijo, hay mucho tráfico. A saber a qué hora regreso si dejo a Yang Yang primero. Después de todo el día trabajando, no quiero llegar y que me acorrales con tus preguntas. El sarcasmo era evidente. Sé que recordaba una pelea que tuvimos 3 meses atrás. Este embarazo ha sido difícil, por eso dejé mi trabajo para cuidarme en casa. Aun con todos los malestares, me ilusionaba tener un hijo de Ceci mío. Pero los días no eran fáciles. Aparte de soportar los comentarios mordaces de mi suegra, temía desconectarme del mundo por el parto. Y Cés, justo el día en que mi suegra y yo tuvimos una discusión, llegó oliendo fuertemente a perfume. Al notar mi molestia, se apresuró a decir que era de Iris Yu, que se había torcido el tobillo y la ayudó al hospital, que por eso estaban muy cerca. Pero la intuición femenina no falla. Ya había visto el nombre de Iris Yu en el chat general de la empresa. Era una recién graduada, muy lista para hablar bonito, en pocos días ya se llevaba con los empleados de más antigüedad. Al principio me caía bien, pero eso cambió cuando supe que era la asistente de Cés. No es que yo sea posesiva, simplemente no entendía cómo alguien como él, tan profesional y enfocado, mantenía a una estudiante de arte joven a su lado. Y más aún, que todos me lo ocultaran. Por la naturaleza de la empresa, sus asistentes siempre habían sido hombres con años trabajando ahí. No porque le evitara sospechas, sino porque antes ya había tenido problemas con asistentes mujeres. Una vez una derramó café sobre un contrato y él explotó, exigiendo a recursos humanos que no le asignaran más mujeres. Ese día, solo pregunté por qué Iris Yu era la excepción. Su rostro se oscureció de inmediato, explotó en mi contra, y mi suegra también se metió, diciendo que yo ya vivía demasiado cómoda y buscaba pleito de la nada. Nunca mencioné el perfume de aquel día. Pero meses después, me encontraba siendo objeto del sarcasmo de Cés. Me reí del coraje. Jefe, ¿cómo puede hablar así de la hermana Ann? Estar embarazada es muy duro. Iris Yu le dio un leve golpe en el brazo. Ese hombre que siempre fue inexpresivo con los demás, simplemente asintió con dulzura, tienes razón, me pasé. Mientras hablaban, ya habíamos pasado 2 cruces.
No era imposible bajarme a la fuerza del auto, pero con la calle mojada y resbalosa, no podía arriesgarme a una caída por enojo. El coche se sentía sofocante, y con los altibajos emocionales, el bebé me dio una patada de inconformidad. Bajé un poco la ventana para tomar aire fresco. Apenas empecé a respirar mejor, desde el asiento delantero escuché, ¡ay, qué frío! Iris Yu, con shorts y justo frente a una de las salidas del aire acondicionado, no se había quejado antes, incluso la vi abanicarse con la mano. Solo abrí un poco la ventana, ¿cómo es que de repente le dio frío? No creo que Sesbo no se diera cuenta de que era intencional, pero en vez de decirle algo, me lanzó una mirada de advertencia por el retrovisor. Está lloviendo a cántaros, ¿para qué abres la ventana? Si se ensucia el coche, tú lo limpias. Y eso que sus autos siempre los manda a lavar su asistente. Era solo un poco de lluvia, no iba a pasar nada. La verdad, solo estaba protegiendo a Iris. El coche está sofocante. No puedo respirar bien, respondí. Ces ya no dijo nada, pero su cara dejaba claro que no estaba nada contento. Yo había hecho esa llamada buscando reconciliación. Pero ahora pensaba que, aunque hubiera caminado bajo la lluvia hasta casa, hubiera sido mejor que esta situación. ¿Cómo podía ser tan indiferente con una mujer embarazada? ¿Por qué estás tan sensible? Las embarazadas son más calurosas por naturaleza, no seas exagerada, dijo Iris. ¿Y a Ces no le molestó en lo más mínimo? Al contrario, suavizó la expresión, incluso le revolvió el cabello con la mano. Perdón, no debía alterarme contigo, ¿te asustaste? Ambos siguieron compartiendo anécdotas del trabajo. Por un momento, me sentí de más, como si no encajara. Range, todavía falta para llegar, ¿tienes hambre? Traigo unos snacks en la bolsa, come algo. Me aventó 2. Yo intenté rechazarlos, pero ella ya había abierto uno y empezó a comer. No, no comas eso, dije rápido. Él odia que se coma en el coche. Pero antes de que pudiera terminar, Iris lanzó el envoltorio al cenicero como si nada. Ces, en lugar de molestarse, le habló con dulzura, no te apures, tómalo con calma. Al ver cómo trataba a otra mujer de manera tan distinta, sentí que algo me oprimía el pecho. Apreté el pancito que traía, sin notar que crujía el envoltorio. Ces sufre de misofobia, no soporta olores de comida en el cuarto, en la oficina o en el coche. En 4 años de novios y 5 de matrimonio, jamás rompí sus reglas. La discusión de hace 3 días empezó simplemente porque compré limonada al volver de casa de mis padres. Pensé que el aroma sería leve, pero con solo un sorbo, Ces detuvo el coche bruscamente. Faltan 10 minutos para llegar y ya no aguantas, tenías que tomarte esa porquería en mi coche, me gritó. Me quedé helada. Las lágrimas me brotaron de inmediato. Ces frunció el ceño, deja de usar tu embarazo como excusa. Nunca he visto a una embarazada tan caprichosa. Estoy agotado de trabajar todo el día para mantenernos, ¿no puedes dejar de fastidiar? Tal vez fue culpa de las hormonas, pero no pude evitar pensar en cómo me trataba a mí y cómo toleraba todo de Iris. Lloré otra vez, sin querer dar lástima. Me pegué a la puerta del coche, limpié mi cara con fuerza, respiré hondo varias veces para calmarme. Range, ¿por qué no comes? Estos snacks los compré en línea, son de marcas buenas, sin ingredientes raros, dijo Iris. Antes de que contestara, se soltó una carcajada, no le hagas caso. Cuando tiene hambre, hasta una rama se comería. Seguro ya se empacó algo en el centro comercial. Desde el asiento trasero, observé su perfil. Me sentí desconcertada. ¿En qué momento se convirtió en este hombre? El que antes se ponía frente a mí cuando me atacaban con chismes, el que prometió cuidarme para siempre, ¿cómo puede ahora hablarme así, con tanto desprecio frente a otra mujer? Me perdí en mis pensamientos. El coche avanzaba y se detenía. Escuchaba sus voces, sus risas, como una pareja enamorada. De repente el coche paró y se bajó. Pensé que ya estábamos en casa de Iris, pero ella seguía en el asiento. Se cerró la puerta y se alejó. Iris volteó hacia mí, hermana Ran, cuando tú salías con el jefe, ¿también te cuidaba así? Al ver mi cara de confusión, explicó, estoy en mis días y él notó que me dolía la panza. Vio una tienda de camotes y fue por algo calientito para mí. Iris tenía una expresión de vergüenza mezclada con felicidad. Quise contarle cuánto me cuidaba Ces antes. Recordaba mejor que yo mis ciclos,
me preparaba comida especial, y desde que empezamos, nunca más sufrí dolores. Pero ese hombre ya no lo veo hace tiempo. Siguió hablando sobre cómo Cés la consentía en la empresa. Sentí un nudo en el pecho. Me forcé a no mostrar ninguna emoción. Cés regresó empapado, pero parecía no importarle. Traía bebidas calientes y camote. Tómalos mientras están calientes. Esta bebida me la recomendó el jefe, no recuerdo el nombre, pero dice que sirve para aliviar. Iris sonrió, partió el camote y me ofreció la mitad. Hermana Ran, está muy grande, no me lo voy a acabar, come tantito. La miré instintivamente, luego a Cés. Me devolvió la mirada confundido, ¿qué me ves? Si quieres, come. Aquí no hay extraños, no tienes que aguantarte. Luego se miraron y soltaron otra risa. Puse una sonrisa forzada. Tú cómetelo, no me gusta el camote. Me da náuseas. Ignorando la expresión de Cés, me recargué en la puerta, con la mente hecha un caos. Iris, al ser rechazada, le empujó el camote a Cés, cómelo tú, así calientito sabe mejor. Y lo vi, a él, el mismo que se ofendió por un sorbo de limonada, comerse el camote sin ningún problema. Resulta que sus principios sí pueden romperse, solo que no por mí. Más de media hora después, llegamos a la casa de Iris Yu. Cesbo me dejó sola en el coche, agarró un paraguas y la acompañó hasta la entrada del edificio. A través de la cortina de lluvia, uno se quedaba parado en la puerta y el otro sostenía el paraguas. Hablaron durante casi una hora sin parar, pero yo podía notar claramente que no querían despedirse. Después de decir algo que no alcancé a escuchar, Cés le volvió a revolver el cabello antes de dar la vuelta y regresar al auto. Al subirse, dijo como quien no quiere la cosa, solo confirmé con ella lo de la reunión de mañana. No hablamos de nada personal, así que no te hagas ideas. Ignorando el tono sarcástico, le pregunté, ¿estaban ricos los camotes asados? Cés me miró por el retrovisor con cara de duda, ¿camotes, qué? No me digas que ahora sí quieres. Y agregó, con la lluvia tan fuerte, la tienda ya cerró. No le contesté. En cambio, hablé lento, marcando cada palabra, te estoy preguntando, ¿te gustaron los camotes asados? Finalmente notó que algo andaba mal. Me sostuvo la mirada durante un buen rato, hasta que soltó una risa burlona. Esme Ran, ¿en serio estás molesta porque le compré un camote asado a Iris Yu? Tú, como mujer, deberías entender lo feo que son los cólicos. Estaba lloviendo y la niña venía vestida ligera, ¿qué tiene de malo que le compre un camote? Frente a sus 3 preguntas lanzadas sin pausa, mi voz tembló cuando hablé, ¿y esas reglas que tanto respetas, eran solo para mí? Otra vez puso cara de desconcierto, como si yo fuera la que exageraba. Solo tomé un sorbo de limonada porque tenía sed. Y tú dijiste que era codiciosa, delicada, que contaminaba tu coche con el olor, pero cuando ella come pan o camote, ¿sí está bien? Su cara se congeló. Luego de un rato, me ofreció una servilleta y murmuró, no lo pensé tanto. No sabes, Yang Yang tiene baja el azúcar. Si no come rápido, se desmaya. A partir de ahora, no pondré restricciones. Si quieres comer fideos apestosos en la recámara o hacer carne asada en el coche, no diré nada, ¿está bien así? Nunca imaginé que un día, mi libertad para comer dependiera de otra mujer. Las emociones que había reprimido durante todo el trayecto estallaron de golpe, y no pude dejar de llorar. Cés probablemente sabía que estaba en falta, porque por primera vez no mostró impaciencia. Como vio que no me iba a calmar, encendió el coche y dio la vuelta lentamente. Debes tener hambre, ¿no? Ya pasó la hora pico, así que llegaremos más rápido. ¿No decías que querías pedir comida? Toma mi teléfono, elige lo que quieras. Pide mucho, que nuestro hijo no se quede con hambre. Desde que pasaron las náuseas, me había dado antojo de todo. Pero por miedo a que el bebé creciera demasiado y se dificultara el parto, o a no recuperar mi figura, me contenía. Antes, cuando discutía con Cés, bastaba con que se calmara para que yo también lo hiciera. Pero esta vez me sentía sin sentido, como si ya nada importara. Durante el regreso, él intentó varias veces hablar conmigo. Al ver que no respondía, se quedó callado y se enfocó en manejar. Había muchos charcos en la calle, y cuando por fin llegamos, ya estaba completamente oscuro. Al entrar a casa, ambos hablamos al mismo tiempo, no pediste comida, ¿verdad? ¿Qué quieres cenar?
¿Te hago unos fideos? Quiero el divorcio. Cés creyó haber oído mal. Se frotó las sienes, cansado. ¿Qué dijiste? Creo que escuché mal. No escuchaste mal. Dije que quiero divorciarme. Sus ojos se abrieron como platos. No me digas que es por ese camote, la idea del divorcio no surgió de la nada. Ya me lo había planteado años atrás, cuando después de tanto tiempo casado sin hijos, mi suegra me llamó gallina estéril. O cuando dejé mi trabajo para cuidar el embarazo y venía a criticarme de ociosa. También cuando les decía a los vecinos que yo solo vivía del dinero de Cés. Muchas veces me lo planteé. Pero siempre me convencía a mí misma de no hacerlo. Porque con quien vivía era con Cés, no con su mamá. Y Cés, en teoría, no tenía nada malo. Siempre volvía directo a casa, jamás escondía su celular. Sabía que su mamá era difícil, así que trataba de mediar. Me defendía frente a ella, le pedía que no llegara sin avisar. Además, entendía que la empresa estaba en una etapa crítica y que él tenía mucha presión. Así que incluso cuando discutíamos por tonterías, no lo tomaba personal. Nunca me iba a la cama con rencor. Se siempre acababa reconociendo su error y me pedía perdón. Ese era él, un hombre trabajador, hogareño, que sabía aceptar cuando se equivocaba. Jamás imaginé que de verdad lo dejaría. Pero hoy, en solo 2 horas, vi otro Cés. Uno al que sí se le pueden romper los principios. Uno que, aun cansado de reuniones, se mostraba alegre con otra persona. Pero esa otra persona, no era yo. Durante el camino de regreso, además de pensar en nuestra relación, revisé el grupo informal de la empresa. Después de renunciar, conservé ese único chat donde todos hablaban sin filtros. De vez en cuando entraba a ver en qué andaban, para que el área administrativa organizara algo en fechas especiales. Por las clases prenatales y el cansancio, hacía tiempo que no leía el contenido con atención. Nunca imaginé que, por puro impulso, descubriría cómo interactuaban Iris Yu y Cés Bo en la oficina. Cés y yo casi nunca nos mostrábamos juntos en la empresa. Además, en ese grupo, los veteranos rara vez hablaban, así que los nuevos decían lo que fuera sin reservas. Decían que hacían bonita pareja, que Iris debía esforzarse por quitar del camino a la esposa y quedarse con él. Que llevaban más de 2 semanas usando ropa combinada, como si fueran pareja. Que Iris era su excepción, la única asistente mujer, que podía comer en su oficina y dormir en su sala de descanso. Que había tenido la suerte de encontrarse con un jefe tan comprensivo al graduarse. Que por solo haberle tocado la mano sin querer, Cés canceló una colaboración de 6 años con un socio. Sí, tal vez exploté emocionalmente por un camote, pero lo que me hizo tomar la decisión fue el trato especial de Cés hacia Iris Yu. Hace 2 años, después de varias noches sin dormir, quise recostarme un rato en su sala de descanso. Él se negó, diciendo que no me había cambiado la ropa en 2 días y que la regadera no servía. Hace 1 año, entré comiendo caramelos energéticos a su oficina. Me regañó frente a varios jefes de departamento, diciendo que el olor era asqueroso, y rompió el informe que había hecho con tanto esfuerzo. En su momento me sentí herida. Pero luego me acostumbré. Pensé que era parejo con todos, y eso me parecía justo. Pero ahora entiendo que sus principios sí podían romperse, solo que no era yo quien podía hacerlo. Cés intentó interrumpirme varias veces, pero no habló hasta que terminé. Después de una larga pausa, cuando me senté en el sofá, él dijo, ¿no dicen que el embarazo te vuelve lenta 3 años? ¿Cómo recuerdas todo tan bien? Soltó una risa amarga, se frotó la cara y se sentó a mi lado. No sé cómo explicarlo, pero te juro que entre Iris y yo no hay nada. Te lo juro. Te creo, dije. Uno lo sabe cuando lo ve. Entre ustedes no hay contacto físico, pero basta con que hablen para que se rían por horas. Eso también es estar enamorado, aunque tú lo llames inocente. Al oírme, se cerró los ojos. Lo admito, me distraje, pero nunca pensé en tener algo con ella. Nuestro hijo está por nacer. A quien amo es a ti. Yo también tengo obsesión por la limpieza. Pero a diferencia de Cés, lo mío es emocional. No puedo aceptar que mi pareja tenga a otra persona en el corazón. Así que, al oír su confesión a medias, solo respondí con frialdad, quiero el divorcio. Ahora me das asco. Se soltó una carcajada furiosa. Se rió fuerte durante un buen rato. Luego miró mi panza prominente y dijo, ¿ya pensaste en el bebé?
No digas que no te lo advertí, si nos divorciamos, tú y ese niño no la van a tener fácil. No necesitaba que se preocupara por eso. Ya había tomado la decisión en el camino de regreso. Divorciémonos. Tenemos acuerdo prenupcial. Si no tienes objeciones, seguimos lo que marca. Mañana a primera hora vamos al registro civil. Al ver que lo decía en serio y que no era un arrebato, la expresión de C se fue oscureciendo. Esmerrán, cuando una flecha sale del arco ya no hay vuelta atrás. Espero que no te arrepientas. Tú me conoces. Cuando decido algo, nunca doy marcha atrás, dije, mientras me dirigía al estudio. Saqué del cajón fuerte el acuerdo prenupcial que firmamos. Luego descargué un formato de divorcio, lo imprimí y firmé. Cuando salí con los papeles, Cés estaba en el sofá fumando. Desde que quedé embarazada, no le había vuelto a oler a cigarro. Al verme fruncir el ceño, torció la boca. Ya que vamos a divorciarnos, tendré al menos derecho a fumar, ¿no? Asentí sin emoción, le pasé los documentos y una pluma. Le señalé dónde debía firmar. Cés me miró fijamente por largo rato. Solo reaccionó cuando la colilla le quemó los dedos. Mañana a las 10 en el registro civil, dijo, dejando la pluma y saliendo del departamento. A la mañana siguiente, me encontré con Cés Bow en la entrada del registro civil. Tenía unas ojeras enormes. Antes de entrar, titubeó varias veces, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. El acta de divorcio tardaría un mes en emitirse. Al salir, Cés parecía algo aliviado. Aún quedan 30 días. En este tiempo te doy una oportunidad para que cambies de opinión. Lo miré con seriedad. No me voy a arrepentir. Dicho eso, me di la vuelta y me fui, ignorando su expresión sombría. Me dirigí al hospital para programar una interrupción del embarazo. No quise preocupar a mis papás, así que no les conté nada. Pensaba informarles después de que todo estuviera hecho. Alguien tomó fotos de Cés y de mí entrando y saliendo del registro civil, y las compartió en el grupo de la empresa. Camino a casa, el chat ardía de mensajes. Pocos preguntaron por qué nos habíamos divorciado. La mayoría etiquetaba a Iris Yu, animándola a aprovechar la oportunidad y quedarse con Cés. Iris, que últimamente casi no hablaba en el grupo, subió una foto durante el almuerzo. En ella, se ponía de puntitas y abrazaba a Cés del cuello para pedirle un beso. Él no hacía gesto alguno, pero tampoco se apartaba. Poco después, alguien compartió un video. No duraba ni 30 segundos, pero era claro que aunque ella inició, no tardó en ser él quien tomaba la iniciativa. Guardé las fotos y el video en mi celular. Al revisar de nuevo, ya los habían borrado. Iris trató de disimular, lo subí por error, hagan de cuenta que no vieron nada. Como Cés la trataba distinto y ella sabía cómo agradar, muchos en el grupo la defendieron, no vi nada, me lo perdí, qué mal, vuelvan a subirlo, quiero verlo. Solo unos pocos se atrevieron a opinar en contra, ¿no les da pena? ¿Ser la otra y presumirlo? Todos los beneficios que tienes los consiguió la hermana Ran, ¿y así le pagas? Pero esas personas fueron rápidamente identificadas por la administración y eliminadas del grupo. Entonces alguien preguntó, ¿creen que quien subió las fotos sigue aquí entre nosotros? Nadie respondió por mucho tiempo. Al rato, Iris escribió, ¿qué hay que temer? Yo ando con la frente en alto. Vi cómo el número de miembros del grupo bajaba lentamente de 136 a 52. La mayoría que se fue eran empleados antiguos, los que no hablaban casi nada. Al final, solo quedaban los 50 nuevos y 2 más, Cés y yo. Yo había creado ese grupo. Jamás imaginé que un día sería el tema de conversación ahí dentro. Como ya no se movía más el número y nadie escribía, decidí eliminarlo. Tal vez por mi embarazo, los empleados de más antigüedad no me hablaron directamente del asunto, aunque algunos insinuaban, ten cuidado, no te dejes engañar por ese tipo. Ver su preocupación, contenida y sincera, me dio algo de consuelo. Al menos entendí que no soy tan mala persona como llegué a pensar. Si no fuera así, esos años realmente habrían sido en vano. Mi sonrisa desapareció en cuanto vi a la mamá desesperada en la puerta de mi casa. ¿Qué cara es esa? ¿Dónde andabas, eh? ¿Y si te da un golpe de calor, otra vez tendrá que llevarte al doctor? Desde el tercer mes de matrimonio, Sawan me buscaba defectos desde que me veía. Siempre me aguantaba por respeto,
por estabilidad familiar. Casi nunca discutía con ella. Pero ahora, ya divorciada, no pensaba tolerarla más. Ya basta. Me estoy divorciando de tu hijo. Esta casa es mía. No vengas más. No sabía dónde había pasado la noche Cés, pero conociéndolo, seguro no le había contado nada a su mamá. Y efectivamente, al oírme mencionar el divorcio, Saowan se quedó congelada unos segundos. Luego empezó a gritar: ¿qué actitud es esa? Esta casa es de mi hijo. Yo entro cuando me da la gana. Y nadie dijo que fuera tuya. Saowan, nacida en el campo, tenía una voz que hacía temblar paredes. Al ver que los vecinos ya salían por su escándalo, fui a abrir la puerta para que se fuera. Pero justo cuando iba a cerrarla, se metió a empujones. Sabía que eras una oportunista. Ahora que mi hijo tiene dinero, te quieres quedar con todo. Sigue soñando. Si no me hubiera hecho a un lado, ya me habría escupido en la cara. Ver su cara de desprecio solo me dio más asco. Abrió la puerta de golpe y gritó: «Alguien, vengan rápido. Mi nuera me desprecia y no me deja entrar. Se está revolcando con otro mientras espera al bebé de mi hijo. Me quiere robar el dinero». Al ver que se estaba yendo al extremo, marqué a la policía. En cuanto di la dirección, Saowan se me fue encima: «Te voy a matar, desgraciada sin madre. ¿Me vas a mandar a arrestar? Primero te mato». Una vecina, al ver que de verdad me iba a pegar, trató de intervenir. Pero era mayor, frágil, y Sao la aventó con facilidad. Si no fuera por la gente que llegó, la señora habría terminado en el suelo. Y justo al distraerme para ver cómo estaba la vecina, Sao me atacó. Me jaló del cabello con fuerza, sin importar mi embarazo, y me tiró al piso. La estación de policía no estaba lejos, así que cuando llegaron los agentes, la vieron encima de mí, lista para golpearme. «Alto. ¿No ve que está embarazada?». Saowan fue detenida de inmediato. Aún así, no paraba de gritar. ¿Qué mujer pide el divorcio estando embarazada? Ese bebé debe ser un bastardo. La voy a matar. Está engañando a mi hijo. Si no fuera por una persona que me advirtió, no me habría dado cuenta de la humedad cálida bajo mí. Al ver mi vestido blanco manchado de rojo, no pude evitar reír. Frente a todos, le dije a Saowan: «Tú y tu hijo de verdad son tal para cual. Cuando algo sale mal, jamás se detienen a ver qué parte les toca». Sao fue llevada por la policía. A mí me trasladaron al hospital gracias a una persona de buen corazón. En el camino, llamé a Cés. Por alguna razón, los oficiales aún no se habían comunicado con él. Apenas contestó, se burló: «¿Qué, ya te arrepentiste?». El hospital no estaba lejos de la empresa, así que llegó casi al mismo tiempo que yo. Le pedí que se acercara. Cuando lo hizo, le arranqué un mechón de cabello de sorpresa y se lo entregué a la enfermera. Luego, mientras Cés me veía sin entender nada, me llevaron al quirófano. Antes de que se cerraran las puertas, escuché que preguntaba angustiado qué había pasado, por qué había tanta sangre en la cama. No supe qué le respondió la enfermera. Un legrado es como dar a luz de nuevo. Cuando salí del quirófano, estaba empapada en sudor. La enfermera me dijo que se había ido porque recibió una llamada urgente. Supuse que había ido a la estación de policía. Decidir interrumpir el embarazo voluntariamente es muy distinto a perder al bebé por un accidente. Pensé que no me afectaría, pero al ver la incubadora en la esquina, los ojos se me llenaron de lágrimas. Mis padres llegaron en cuanto los llamé. Al verme tan pálida, mi madre rompió en llanto. Mi padre, que siempre ha sido muy reservado, también tenía los ojos rojos y se quedó en silencio mucho rato. Intenté serenarme y conté todo lo ocurrido, desde mi decisión de divorciarme hasta cómo había planeado terminar el embarazo sin avisarles. Nunca imaginé que algo como lo de Saowan lo cambiaría todo. Al repetir sus insultos con el rostro en blanco, mi padre estalló. Si mi madre no lo hubiera detenido, creo que se habría ido directo a la comisaría. «Esme, haz lo que tú creas mejor. Es nuestra culpa por no prestarte más atención. Si no, ¿cómo pudieron hacerte tanto daño esos dos? Mis papás son investigadores. Viven metidos en el laboratorio. Por su influencia, estudié algo similar. Pero como Cés quería empezar su negocio, dejé de lado la investigación para apoyarlo. Pensé que él valoraría mi sacrificio.
Pensé que cumpliría su promesa de amarme toda la vida. Fui ingenua. Papá, ya más tranquilo, me tomó la mano. ¿Qué piensas hacer con Sao-Wan? Si quieres, puedo mover mis contactos para que no la pase nada bien. Él siempre ha sido estricto, enemigo de los favoritismos. Que dijera eso por mí, me conmovió. Dudé un poco, pero él apretó mi mano. No lo pienses tanto. Solo es una llamada. He dado mi vida por este país. Que ahora defienda a mi hija también es justo. Al ver que no lo hacía por abuso de poder, asentí. Mientras tanto, Cés, que había pagado la fianza para sacar a su mamá, vio cómo el oficial encargado le devolvía el dinero tras recibir una llamada. Lo siento, pero no puede salir a menos que la parte afectada acepte llegar a un acuerdo. Cuando llegó al hospital, mis padres aún estaban ahí. Al entrar, mi madre se acercó y le dio una bofetada. Cés no se movió ni se defendió. Esme, sé que mi mamá se pasó. Pero ya está grande, ¿sí? Vamos a arreglarnos. Haré que venga a disculparse. Mi papá le dio una patada que lo mandó al suelo. En la caída, Cés golpeó una incubadora junto a la pared. La tapa se cayó. El olor metálico lo llenó todo. Apenas su madre pronunció 2 palabras, se dio cuenta de lo que había en la caja y rompió en llanto. Se quedó quieto, mirando al feto perfectamente formado que yacía allí. No se movió por un buen rato. Tu mamá dijo que ninguna mujer pide el divorcio embarazada. Y delante de todos, afirmó que el hijo en mi vientre era bastardo. Cés volteó y me vio justo cuando sacaba un sobre de debajo de la almohada. ¿Recuerdas cuando te arranqué el cabello antes de entrar al quirófano? Aquí tienes la prueba de paternidad. Muéstrasela a tu mamá. Cés la tomó y la leyó. El porcentaje que aparecía en el documento lo hizo temblar. Pronto, se le escuchaba sollozar. Yo siempre supe que ese hijo era mío. Nunca lo dudé. Esme, perdóname. Ya no quedaba nada por decir. Cerré los ojos. Mi padre lo tomó del brazo, lo levantó y lo sacó del cuarto. Vete. Además de ir a firmar el acta en 30 días, transfórale a Esme todos los bienes que le corresponden. Voy a encargarme de que lo hagas. Mis papás, que jamás habían tomado vacaciones, se quedaron conmigo más de un mes. Me cuidaron, me ayudaron a recuperar fuerzas, a limpiar todo rastro de Cés de mi vida. Me hacían reír y jamás mencionaron al bebé. El día en que me dieron de alta, Cés Bo estaba parado a lo lejos. Quiso acercarse, pero la mirada de mi padre lo detuvo. Como aún no se había finalizado la repartición de bienes, conservaba su contacto. En esos días, me mandó muchos mensajes. Más de los que me había enviado en todo el mes anterior. Pero yo no respondí ni una sola vez. Mi madre me llevó a casa para recuperarme de la pérdida. Un día, con cautela, me preguntó si estaría dispuesta a quedarme con ellos en el laboratorio a largo plazo. Sin pensarlo demasiado, asentí. Estoy dispuesta, siempre y cuando no les moleste que no tenga un nivel académico tan alto. Papá, que fingía ver la televisión en la sala, corrió en cuanto me oyó. ¿Quién se atreve a decir que no tienes nivel? En cuanto te repongas, te pones a estudiar. Primero el doctorado, tu madre y yo vamos a ser tus tutores personales. Una de las razones por las que decidí emprender con Cés en su momento fue porque sentía que no estaba a la altura de mis padres. Me daba miedo rodearme de genios y sentir que no podía aportar nada. Pero después de todo esto, empecé a envidiar su mundo simple, ese entorno en el que uno se enfoca en lo que ama, sin dramas ni traiciones. Quizá el laboratorio era, desde el inicio, el lugar al que realmente pertenecía. Sao-Wan, que había estado haciendo escándalos desde que la encerraron, de pronto se volvió silenciosa cuando Cés fue a visitarla. Después, papá investigó y supo que Cés le llevó el feto y la prueba de paternidad. Le dijo que ella había matado con sus propias manos a su nieto. El día que firmamos el acta de divorcio, Cés llegó antes que yo. En cuanto me vio, forzó una sonrisa. Al no responderle, bajó la cabeza. Me dio mucho más dinero del esperado. No dijo por qué, pero supuse que tenía que ver con ese hijo que ya no estaba. El trámite fue rápido. Y al tener el acta en mis manos, sentí un alivio como nunca. Esme, ¿cómo has estado? Tus papás no me dejaron verte y tú no respondes. Me tenías muy preocupado. Guardé el acta en mi bolsa, lo miré con seriedad y dije,
desde que tu mamá ya no me molesta, vivo más tranquila. Se sonrió amargamente. Yo pensaba que cuando se te pasara el coraje, todo volvería a la normalidad. Jamás imaginé que sería por culpa de mi mamá. Hizo una pausa, respiró hondo y agregó, mi idea era reconquistarte después, cuando te calmaras. Pero la vida da muchas vueltas. Al verlo fingir una sonrisa, saqué mi celular y busqué las fotos y videos de hace un mes. ¿No te besaste con Iris el día siguiente a que firmamos? ¿No te parece hipócrita todo esto que estás diciendo ahora? El rostro de C se puso blanco de inmediato. Tras un largo silencio, murmuró, no importa lo que diga ahora, seguro no me vas a creer. Me dejé llevar por la tontería. Sabía que nos podían tomar fotos. Pensé, ¿y si las ves? ¿Te pondrías celosa? ¿Te arrepentirías? Su voz se quebró. Al final, quien se arrepintió, fui yo. De verdad no entiendo cómo llegamos a esto. Se escuchó el claxon del coche que venía por mí. Al oírlo, ya no quise seguir hablando y me giré para irme. Esme, ¿nos volveremos a ver? Me detuve solo un instante. No hay razón para que nos veamos de nuevo. Como Saoan fue la principal responsable de que perdiera al bebé, y papá insistió en que todo se hiciera conforme a la ley, sin arreglos, 2 meses después recibió la pena máxima, 10 años de prisión. Mis padres me acompañaron al juicio. Sao ya no era la misma. En poco tiempo había envejecido mucho. Al escuchar su condena, no apeló. Se quedó cabizbaja, sumida en sus pensamientos. No vi a Cés. Tal como dije, desde el día en que firmamos el acta, nos convertimos en completos desconocidos. Sin embargo, algunos excompañeros todavía me mandan noticias sobre Cés Bow. Iris Yu lo presionó para casarse, pero él se negó. Incluso la transfirió al departamento de ventas. Acostumbrada a que todos la trataran de manera especial, apenas llegó y empezó a desquitarse con sus colegas. Pero en ventas había varios empleados de años, y nadie toleró sus actitudes sin motivo. Iris Yu, ignorada por todos, no aguantó la humillación y se metió de manera abrupta a una sala de juntas mientras Cés discutía una colaboración importante. Terminó arruinando un acuerdo que había costado meses conseguir. Aún después de ser despedida, no se detuvo. Empezó a acechar a Cés en cada oportunidad. Como no lograba verlo, comenzó a esparcir rumores de que él la había aprovechado y no quería responsabilizarse. La empresa sufrió serias consecuencias. Muchos empleados antiguos renunciaron, agotados física y mentalmente. Cés explotó. Un día, cuando Iris se le atravesó en el camino, perdió el control, pisó el acelerador y la atropelló. Quedó en estado vegetal. Fue entonces cuando entendí por qué Cés no estuvo presente en la sentencia de Saoan, él también había sido arrestado. Años después, el proyecto de investigación en el que trabajaba obtuvo un éxito tremendo. Finalmente encontré el verdadero propósito de mi existencia.